Sin embargo, pues se lleva un poquito más de tiempo esta norma, pero bueno, vamos a ver las cosas fundamentales para poderlo entender. Esta norma, que es 2001, ya tiene varios años, eh, tiene información no tan actualizada, ya les voy a decir dónde y por qué, pero pues es la norma que tenemos, ¿no? Y como cualquier otra norma, pues es de observancia obligatoria y aplica a todos los centros de trabajo donde alguna máquina pues nos genere vibraciones. En el área de la construcción, la mayoría de las herramientas que se utilizan en construcción les aplica norma 24 y es donde menos conocen de esta norma. Y lo digo con todo el respeto del mundo. En la industria en general, por ejemplo, si tú tienes un montacargas, te aplica la norma 24. Que rebases los límites peligrosos, eso es otra cosa, pero te aplica. Entonces nadie me puede decir que no le aplica por el simple hecho de creer que no les aplica, ¿sí? La única forma de saber si realmente te aplica o no, pues es con un estudio. Y hasta eso, lo que va a arrojarte el estudio es si estás dentro de parámetros o no. Entonces, como las normas de higiene, este es un tema de higiene, ruido, iluminación, temperaturas, vibraciones, esto lo va a hacer un laboratorio, pero nos va a dar información, información que nosotros debemos de interpretar y los controles que debemos de establecer. Eso el laboratorio no lo tiene que hacer. Ellos, de hecho, lo tienen hasta prohibido. Que algunos hagan ciertos comentarios, bueno, pero no es lo correcto. A nosotros nada más nos deben de dar resultados. Ni siquiera decirnos si estamos dentro o estamos fuera. Eso depende de muchos de los que están aquí, que quiero pensar que son responsables de seguridad en el trabajo, auxiliares o supervisores o coordinadores, como le quieran llamar. Entonces, esta norma, yo sé, porque me pasó a mí también, que se le indigesta a varios. Entonces, agradezco que estén conectados. Prueba de ello es que no son el número de personas que normalmente entran, porque es un tema que no saben. Y como no lo saben, pues no les gusta y ahí no la llevamos, ¿no? Es normal. Es un tema de los menos concurridos a lo mejor, pero bueno, agradezco los que están conectados y vamos a ver hasta dónde podemos llegar, ¿sale? Entonces, reglas básicas, ya sabemos, micrófonos apagados, si necesitan preguntar algo, Preguntar algo. levanten su manita y con todo gusto les doy la palabra o vamos viendo el chat en la medida de lo posible para tratar de sacar esto lo más rápido posible. Les digo, es una norma grande en cuanto, bueno, bien, una presentación larga, yo la tengo de 106 páginas, pero no la voy a dar toda, no la puedo dar toda, solamente vamos a ver lo que la norma nos pide. Pues que no se trata de eso, híjole, sí, pero lo que la norma nos pide es así, lo que hay que hacer con esta norma es así. Entonces no me puedo meter en esto porque lo que no tenemos ahorita es el tiempo, ¿no? Pero lo básico, pues yo creo que sí lo podemos establecer. Entonces, gracias por su asistencia. Federico, gracias. Ibarra, Leti. Bien, vamos entonces a comenzar. Objetivo, establecer los límites permisibles. Hay una tabla o hay dos tablas más bien, o unas tablas, vamos a dejarlo, en la norma, que les voy a decir de dónde salen, cómo se interpretan, y nosotros debemos de estar por debajo de lo que esa tabla nos dice. Si estamos por debajo, entonces la probabilidad o la posibilidad de que exista una lesión es mínima. Vibraciones tiene mucho que ver con ergonomía. Tiene mucho que ver con ergonomía. Son disciplinas que van entrelazadas, ¿vale? También tiene que ver con ruido, porque en ruido manejamos frecuencia y aquí también vamos a manejar frecuencia. Entonces, hay ciertas cosas que se entrelazan en algún momento y pues como ejemplo las voy a poner, ¿no? Bueno, rige todo el territorio nacional y aplica a todos aquellos centros de trabajo donde por las características de operación de la maquinaria y equipo, entonces, ¿qué norma nos habla de maquinaria y equipo? La 4. Entonces, si las máquinas que utilizo en la 4 o que ya identifiqué y analicé en la 4,
Recuerden que la 4 nos pide análisis de riesgo de la maquinaria y equipo. Entonces, en tu matriz de riesgos debe estar identificado como peligro vibraciones, porque las máquinas vibran. Lo que debemos desconocer es qué tanto vibran, si están por dentro o por fuera de la norma, que eso es lo que vamos a ver el día de hoy, ¿no? Entonces, abran ese panorama. ¿Tenemos máquinas y herramientas? Sí. Bueno, hay que ver si les aplica o no. Y nadie, o sea, hay gente que me dice, no, es que ya le puse la mano y no se siente. Eso no es un parámetro. Es como si me dijeras que el viento, o la velocidad del viento lo checas chupándote el dedo. Pues no. Ah, es que yo creo que aquí tengo como 20 luxes. ¿Y cómo sabes? O sea, no. Necesitas medirlo. Y eso ya lo hace una persona con un equipo calibrado y especializado. ¿Vale? Lo vamos a mencionar, pero pues nada más de manera muy somera. Bueno, que generen vibraciones que afectan a los trabajadores en cuerpo entero o en extremidades superiores. Entonces la norma divide esta misma en dos partes. Trabajadores que las vibraciones les pueden afectar cuerpo entero, hay que hacer una medición de cuerpo entero y otra medición en extremidades superiores. ¿Sale? Bueno, obligaciones del patrón, como toda norma, mostrarle a la autoridad lo que nos pida, informarle a la gente lo que les puede pasar, que no se rebasen los límites permisibles, tener un programa de prevención de alteraciones a la salud, al POE, aquí hablamos de POE, personal ocupacionalmente expuesto, no todos en la empresa estamos expuestos a vibraciones, solamente las personas que manejan esa maquinaria y ese equipo. Capacitarlos y adiestrarlos en un programa de prevención de alteraciones a la salud, que esto es parte de la información de los trabajadores sobre las alteraciones a la salud. Hay que capacitarlos y darles la información. Realizar la vigilancia de la salud, se les tiene que hacer exámenes médicos a los trabajadores, en este caso al POE, de manera anual, ¿vale? Y no exponer a vibraciones a mujeres en estado de gestación. Bueno, estado de gestación, pues obviamente es durante todo el embarazo, desde que se detecta hasta que ya debe dejar de trabajar. Bueno, obligaciones del POE, colaborar con el cumplimiento del programa de prevención. Prácticamente esa es de las obligaciones más relevantes que tienen los trabajadores aquí. Lo que te digan, ya sea para el estudio, lo que te pregunten o lo que te pongan a hacer o lo que te digan que hay que hacer, pues hacerlo, porque es por la salud de las personas. Aquí no estamos hablando de una norma de seguridad, es una norma de salud, ¿vale? ¿Qué es una vibración? Bueno, es un movimiento periódico u oscilatorio de un cuerpo rígido o elástico en posición de equilibrio. O sea, todos los cuerpos tenemos una posición de reposo. Todos los cuerpos me refiero a todas las cosas. Cuando tú las mueves, vibran. Y esa vibración tiene una fuerza, que es en hertz. Entonces las vibraciones, vuelvo a repetir, oscilan, ahí lo dice, y esa oscilación puede hacer que el cuerpo, o el cuerpo me refiero al objeto, ¿eh? Cuerpo humano, ahorita vamos a ver algo de eso, pero objetos. Todos los objetos tienen una frecuencia de resonancia. Esa palabra es muy interesante, la resonancia. Todos los cuerpos tienen una resonancia. ¿Qué es la resonancia? La capacidad de un cuerpo de romperse, de un cuerpo, de un objeto, de romperse a determinada frecuencia. Todos hemos visto caricaturas donde un, un tenor, creo que es un tenor, canta, ¿verdad? Y rompe copas, rompe cristales, eso lo hemos visto en muchas caricaturas. Bueno, porque los cristales, los vidrios, vibran, oscilan y se rompen en una determinada frecuencia. Bueno, lo mismo pasa con los objetos y lo mismo pasa con partes de nuestro cuerpo. Esa es la peligrosidad de las vibraciones, ¿vale? Entonces, las vibraciones tienen una aceleración y recordemos que la aceleración es la velocidad que van ganando. O sea, un cuerpo empieza pues despacio y va aumentando su velocidad y esa velocidad se mide en metros por segundo, que es las unidades de la aceleración. Eso también, pues muchos de nosotros lo sabemos. Sabemos que la aceleración con respecto a la gravedad es 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Si tú tiras un objeto desde el aire, cada 9,8 metros por segundo va a duplicar su aceleración.
Bueno, nos pide la norma el NEF, que es el nivel de exposición a vibración. Es un dato que nos pide. Vamos a calcular el NEF, es la aceleración promedio de las vibraciones referidas en tiempo de exposición de los trabajadores. O sea, durante todas las 8 horas de trabajo, ¿cuál es el promedio de la aceleración en el cuerpo de un trabajador? Es un dato que nos pide. En este caso es el nivel de exposición a vibraciones. Entonces nos pide el nivel de exposición a vibraciones y estos deben de ser en metros por segundo al cuadrado. ¿Vale? Estas son las unidades. Estas son las unidades. Bueno, hemos estado hablando un poquito de la frecuencia. La frecuencia son los ciclos, que tanto se repite una cresta y un valle, que es algo que sube y algo que baja, hablando de ondas sinusoidales, en un segundo. Entonces, esta es una frecuencia alta, esta es una frecuencia baja, ¿vale? Porque la onda es más larga, se repite, tarda más tiempo en repetirse. Repetirse es baja, sube, baja. Esto es un hertz, ¿sí? Un ciclo. El ciclo es cuando se repite lo primero, por así decirlo. Bajó, subió, volvió a bajar. Entonces, de cresta a cresta, de aquí a aquí, es un ciclo. Bueno, entre más se repitan los ciclos, pues los hertz aumentan, porque son ciclos por segundo. Que tantas veces se repite un ciclo completo en un segundo. Entonces, eso es lo que se tiene que calcular. ¿Cuál es la aceleración que alcanza un cuerpo dependiendo la frecuencia del mismo? Ahorita va a ir agarrando forma todo esto que les estoy diciendo. Bueno, vamos a ver este video, pero para poder escucharlo, según este programa, tengo que hacer lo siguiente. Entonces, dejo de presentar pantalla, vuelvo a presentar una ventana. Y en teoría ustedes están viendo YouTube. Ok. Déjenme ver si este es el que yo quiero. Ajá, este es. Nada más necesito que me confirmen por mensaje ahí en el chat si lo están escuchando. Viendo y escuchando. A ver, me dicen que está bien y otros me dicen que no, no, no. ¿No se escucha y no se ve? Ok. No se preocupen, déjenme ver opción 2. Tenemos 3 opciones. Ok, empecemos con la primera. ¿Se ve? No estoy corriendo el video, nada más quiero ver que vean pantalla. ¿Sí se ve pantalla? Ok, ahora le voy a dar play. Se tiene que escuchar. Estoy aquí con el ingeniero de sonido Jonathan Hargreaves para averiguar. ¿Ya? Ok, dale. Pónganle atención. Por favor, cierren sus micrófonos. Listo, ahí va. Ingeniero de sonido Jonathan Hargreaves para averiguar acerca del peligro oculto de la troll. Toda estructura física tiene una nota particular con la cual resuenan, con la que suenan. Para la copa de vino es particularmente audible y con tan solo sonarla, la vibración del vidrio sacude el aire, lo que percibimos como sonido. Y todos los objetos tienen estas notas. Claro, algunas son más audibles que otras. Así que hasta la troll tiene su propia nota, una frecuencia en la que resuena. Los científicos calculan dicha frecuencia contando el número de vibraciones por segundo. La copa vibra casi 500 veces por segundo. Y esta frecuencia es su falla fatal. Así que es importante porque es una nota constante.
Sí, es una propiedad física del objeto mismo. ¿Cómo nos ayuda eso a quebrarla? Lo que haremos será darle vuelta al proceso por el cual escuchamos la nota. Así que, en lugar de que la estructura vibre y que oigamos la nota, podemos causar una vibración en el aire que hará que la estructura vibre en sintonía. Si produces exactamente la misma nota con la guitarra que coincida con el vidrio, la copa resonará. Eso significa que si repites la misma nota producida por la copa, puedes hacerla vibrar en simpatía sin siquiera tocarla. Se llama resonancia. Eventualmente la copa vibrará tanto que se hará añicos. Entonces es así de simple. Esto tiene una nota que indica la frecuencia en la que vibra. Si revertimos el proceso, si enviamos la misma vibración de regreso, Sí. vibrará en simpatía con esta. ¿Sí? Hasta que se agite y se rompa. Sí. Así que necesitamos hacer coincidir esto con esto. Exactamente. Hasta que ambos toquen la misma nota. Suena terroríficamente simple, no lo creo. Para producir la nota mortal para el vidrio, entonamos la guitarra con la nota exacta producida por la misma copa. La cámara lenta muestra la copa temblando como gelatina, hasta que no soporta más la resonancia. Hasta donde sabemos, jamás se ha hecho con una guitarra anteriormente, pero el principio es exactamente el mismo que el de la soprano de ópera de caricatura que rompe el vaso. ¿Qué fue la única cosa que tuviste que cambiar? Eso. Ok, fíjense, ahora que entendemos ese concepto de resonancia, entonces vamos a ver esta imagen. Y ahí te dice cuál es la frecuencia. Ahí nos decía que la copa se reventaba a los 5000 Hz. Bueno, nuestra cabeza, nuestro ojo, el agujero del ojo, nuestra mano, shalala, a estas frecuencias pueden empezar a tener un daño. ¿Se dan cuenta de la importancia de lo que acabamos de ver? O sea, si nosotros estamos expuestos a un equipo, a una máquina que genere esas frecuencias, entonces nos vamos a lastimar. ¿Entienden la analogía? ¿Queda clara esa analogía? O sea, nos lo hicieron con una copa. Digo, no van a poner una persona a, a experimentar esto como tal, ¿no? Pero eso ya se sabe por estudios. Entonces, de ahí la importancia de las vibraciones. Y si se dan cuenta, pues no son vibraciones, no son frecuencias tan altas. Son frecuencias relativamente bajas, pero que los cuerpos generan. Acuérdense, 60 Hz son 60 veces que se repite la frecuencia. Perdón, el ciclo ondulatorio. 60 veces por segundo. Eso es mucho. Por segundo. Hay vibraciones que nosotros no percibimos. Nosotros como personas no lo percibimos, pero nuestros órganos sí. Nuestro cuerpo sí lo resiente. Y es lo que le pasa a los conductores de equipos pesados, por ejemplo. Ellos están manejando N cantidad de horas y bueno, su cuerpo recibe ciertas frecuencias, algunas partes más que otras. También depende de la calidad de la suspensión, también depende del tipo de neumáticos, el tipo de pavimento, el tipo de asiento, en fin. Vean los asientos más modernos de los camiones pesados y oscilan al ritmo de la suspensión y del camino para tratar de compensar pues la vibración que está generando el equipo. Entonces, por eso les decía desde hace ratito, si tú tienes montacargas, esta norma te aplica. Ahora recordemos la calidad de nuestros montacargas, me refiero al mantenimiento, al tipo de rueda, cómo están, en fin, pues las vibraciones a veces pueden ser o se generan con mayor intensidad, ¿sale? Bueno, entonces tenemos partes de nuestro cuerpo que a determinada frecuencia
tienen su resonancia, y la resonancia es el punto de quiebre de cualquier cuerpo con respecto a una frecuencia, ¿vale? Digo, no es que se va a romper, pero puede sufrir un daño o un desgaste, ¿vale? ¿Cuál sería el ejemplo? Bueno, cuando yo me muevo, cuando yo hago un ejercicio, pues yo muevo mi cuerpo, pero lo muevo no a este tipo de frecuencias. Cuando un equipo hace que yo me mueva, pues mi cuerpo se desgasta más rápido. O sea, no es lo mismo que yo camine y haga esto, a que una máquina haga que mi cuerpo, que mis músculos, que mis articulaciones, que mis huesos, que mis tendones se muevan más rápido involuntariamente. No lo estoy controlando yo, simplemente, ahora sí, como dicen por ahí, me estoy dejando ir. ¿Sale? Entonces, ese es el de los principales riesgos de estar expuesto a las vibraciones. ¿Va? Bueno, las vibraciones se clasifican en baja frecuencia, estamos hablando desde 1 hasta 80 Hz, y de alta frecuencia, arriba de 80 Hz hasta los 1600 Hz. Así es como lo clasifica la norma. Entonces, baja frecuencia y alta frecuencia. Aquí hay ejemplos de un equipo que nos genera baja frecuencia, y aquí tenemos ejemplos de equipos que nos generan alta frecuencia. Entonces, si yo tengo una máquina de poder como la que tengo aquí, que me genera vibraciones entre 80 y 1600 Hz, y yo me regreso acá, pues obviamente mi mano, miren, mi mano dice que entre 50 y 1500 Hz. Entonces, si esto me genera 1600, me va a generar un daño. Obviamente depende del tiempo de exposición, que es parte de lo que hay que calcular ahorita con las tablas que vamos a ver. Pero el principio es esto que estamos viendo en pantalla. Existen frecuencias bajas, existen frecuencias altas, hay equipos que te generan unas y equipos que te generan otras. Esto es parte del reconocimiento. Acuérdense que en seguridad de higiene o en seguridad de salud del trabajo debemos de hacer un reconocimiento de peligros o de agentes, en este caso, la vibración es un agente, después viene una evaluación de riesgo y después aplicamos los controles. Aquí es exactamente lo mismo, nada más que la evaluación pues se hace con un equipo que no tenemos ahorita, pero vamos a inventarnos cosas y vamos a darnos una idea de cómo nosotros debemos de calcular ese posible daño que pueda haber. Al final, el que te va a decir qué se puede lastimar el trabajador solamente es un médico. No hay nadie más que tenga la capacidad de hacerlo por el conocimiento de la anatomía del cuerpo humano, ¿sale? El cuándo, tampoco, nadie. El qué, un médico, el cuándo, nadie, y la probabilidad, pues eso es lo que se calcula. Al final de cuentas, en cualquier análisis de riesgo, ¿vale? Nos dice aquí, como en el trabajo que utiliza demoledoras para concreto, sería alta frecuencia, ¿ok? Lo más seguro es que sí. Digo, ya con estas imágenes ustedes pueden darse ideas de qué nos puede generar una baja frecuencia y qué una alta frecuencia, pero sea baja o sea alta, hay partes del cuerpo que las van a resentir. Y todo va a depender principalmente del tiempo de exposición, cosa que también nos pide la norma que calculemos, ¿se acuerdan? Era el NEP. Bueno, estos son conceptos raros, sistema biodinámico y sistema basicéntrico. Básicamente es la forma en la que se deben centrar los sensores para hacer los análisis. Esto no me voy a meter ahorita porque esto le corresponde al laboratorio. Nada más ahí con una imagen pueden darse cuenta que hay sensores que se pueden agarrar de una manera o de otra dependiendo el tipo de herramienta que tú vas a agarrar. Por ejemplo, o el tipo de herramienta o equipo o maquinaria que tú estás operando. Son dos formas en las que se pueden colocar principalmente los sensores. Bueno, vibraciones en extremidades superiores. ¿Sí? Dice, fenómeno físico que se manifiesta por la transmisión de energía mecánica por vía sólida en intervalos de frecuencias entre 80 hasta 1600 Hz. Esto lo vimos como alta frecuencia. Entonces la norma dice, bueno, la alta frecuencia normalmente va a entrar por extremidades superiores, porque la produce ¿quién? Las máquinas. Perdón, la herramienta, en este caso la herramienta manual o la herramienta de poder. Las bajas frecuencias, pues las va a generar, pues las máquinas como el montacargas, los equipos pesados, los camiones, en fin. Entonces, por extremidades superiores van a ser máquinas, equipos que nos generan
altas frecuencias. Y por equipos pesados van a ser bajas frecuencias. Entonces, acuérdense, hay dos tipos de mediciones que se deben de hacer. Extremidades superiores y cuerpo entero. Las bajas frecuencias se hacen para cuerpo entero. Ahorita va a empezar a agarrar un poquito de forma lo que les estoy diciendo. Bueno, ¿qué vamos a verificar? ¿Cuál es la aceleración de esas vibraciones en el eje X, en el eje Y y en el eje Z? Aquí tenemos 3 ejes. Ahí nos dice, déjenme hacerle un zoom aquí. Dice aquí, vibraciones mano-brazo, sistema mano-brazo, eje Z, dirección del eje longitudinal del tercer hueso del metacarpio, sentido positivo hacia la extremidad distal del dedo, o sea, este es Z. Los sensores de este tipo tienen vamos a llamarle 3 lados, el lado Z, el lado X y el lado Y. ¿Cómo lo van a colocar en la persona, el sensor? Pues depende de qué tipo de medición van a hacer. Eso es lo que nos dice aquí más o menos. La dirección X, dirección dorsal de la palma, o sea, va en la parte de abajo, sentido positivo hacia la palma, y está acá. Pero bueno, les digo, estas son cosas muy puntuales que el laboratorio tiene que hacer. Esto realmente nosotros no nos debemos de meter. Ahorita lo que me interesa es que ustedes entiendan que hay 2 tipos de mediciones que nos pide la norma, de extremidades superiores y de cuerpo entero. Aquí está cuerpo entero, frecuencias bajas, y lo mismo, miren, nada más que aquí cambia la cosa. En cuerpo entero, X va a ser del pecho, o sea, de la espalda hacia el pecho, de atrás hacia adelante, aquí está, de atrás hacia adelante. El eje Y va a ser del hombro, de derecha a izquierda, y el eje Z va a ser de pies a cabeza, ¿vale? En sentido hacia la cabeza, porque las vibraciones, ¿dónde entran? En el cuerpo entero, entran por debajo, si estás de pie, o por el glúteo, si estás sentado, dependiendo qué máquina sea, ¿no? Sabemos que también hay montacargas hombre-pie, montacarga hombre sentado. Bueno, solamente es para saber cómo se colocan el sensor. Ahorita eso no me interesa mucho, me interesa que sepan que hay 2 tipos de vibraciones que nos pide la norma, en brazo, mano muñeca, extremidades superiores, pues, para altas frecuencias, y en cuerpo entero para bajas frecuencias. Eso es lo que quiero que entendamos ahorita. Bueno, miren, aquí hay un ejemplo, bueno, un ejercicio. Sean observadores. Esta actividad, que muchos la conocen, ¿qué sería? Es parte del reconocimiento. Yo voy a contratar una empresa que me haga el estudio. Entonces yo le digo, oye, tengo un puesto de trabajo que es este y necesito que le hagas el estudio de qué. ¿Quién me puede decir? De lo que dice ahí. ¿Cuerpo completo o extremidad superior? ¿Cómo la ven? Debe ser extremidades superiores. Ok, ¿alguna mano en específico o las 2? Entramos con la mano derecha. Perfecto, extremidad superior, mano derecha. Muy bien, ahí va otro. Ahí está. ¿Y este? Superior izquierda. Superior izquierda, muy bien. Inge, ¿Y pero el de este? la primera imagen no serían las 2 porque la vibración del piso. Ah, es que perdón, ese es un punto, espérame, me regreso. Ese es un punto interesante. Sí se siente y sí se percibe la vibración, pero cuando tú la mides, y eso ya es a través de la práctica y de los años, al final es despreciable, porque realmente la máquina no genera la suficiente fuerza como para poder alterar alguna parte del cuerpo. En ese ejemplo en particular, aparte tenemos las botas, y las botas tienen suela, y la suela también mitiga. Sí sería distinto si estuviéramos descalzos, pero pues realmente un trabajo de esos, si algo no vamos a hacer es estar descalzos. Entonces la lógica sí es interesante, pero en la práctica te van a decir, bueno, es que es, por ejemplo, cuando uno va manejando. Ahorita vamos a ver ese ejemplo. Van a decir, bueno, es que también entra por las manos. O sea, sí, pero realmente entra por los glúteos, se los dije hace rato.
Entonces las manos, en el caso de los que operan, las vas a despreciar. Entonces son cosas que cuestan un poquito trabajo de entender, pero con la práctica de las personas que hacen estas evaluaciones, pues uno lo va entendiendo y al final lo va aplicando de esa manera, ¿no? Entonces sí tiene sentido, pero aguas con eso nada más. Miren, vamos a ver más ejemplos. Por ejemplo, aquí este es uno. Hoy, ¿dónde apareció este? Bueno, hace rato me lo brinqué. Este, por ejemplo, este es cuerpo completo, glúteos y espalda. Cuerpo completo, glúteos, espalda. ¿Por qué pies no? Porque pasa lo mismo que les acabo de decir ahorita. ¿Por qué cabeza no? Pues porque no hay forma. De hecho, cabeza, el único puesto de trabajo, si le podemos llamar puesto de trabajo, donde le aplica vibraciones en cabeza, es cuando estás en un barco. La gente que ha trabajado en barco, cuando duermes, se puede generar vibraciones en la cabeza. Es el único puesto donde se podría aplicar ese tipo de mediciones, pero hay muchas personas que están expuestas porque hay mucha gente que navega, entonces sí aplica, ¿vale? Entonces, en este tipo de equipos, hablo de un montacargas o de un camión, cuerpo entero, glúteos y espalda. Eso es lo que se va a medir. Pie se desprecia, ya hablamos el por qué, y cabeza, pues no hay forma. Al menos que me digas, es que soy muy alto y mi cabeza está pegando en el equipo, o sea, en el techo, entonces podría ser, pero sería una locura, ¿no? O sea, realmente los techos son demasiado altos como para que eso suceda. Hace rato me brinqué esta me la dijeron bien. Esta, extremidad superior. Aquí como el equipo es más Derecha, corto, ¿no? aquí como el equipo es más corto, aquí sí se van a tomar las dos manos, a diferencia de este. En este puedes despreciar la de atrás, ¿sí? La vibración va a entrar por esta, porque el equipo es más largo. Aún así, si haces las dos mediciones, el punto es que si tú haces las dos, te van a cobrar la segunda. Ojo con eso. El mismo laboratorio te dice, bueno, aquí yo le recomiendo que la mano izquierda. Podemos hacer también mano derecha, pero va a salir muy bajo y se la voy a cobrar. Les digo, eso ya con el tiempo uno lo empieza a agarrar como experiencia. Te vas entonces, doctor, por Por donde entra el primero. peor escenario. No, te vas por el El peor peor escenario. escenario. Si lo quieres ver así, sí. El peor escenario. Y está bien. Bueno, aquí por ejemplo, aquí sí. ¿Qué sería? Las dos porque están al mismo nivel, ¿no? Al mismo nivel. Aquí sí no hay ni para dónde irte, ¿no? Extremidad superior. ¿Sale? Bueno, efectos a la salud. Aquí no quiero perder mucho tiempo en esto, pero te dice aquí, miren. Fatiga muscular, susceptibilidad de los trabajadores, relaciones, no, esta no, vámonos más adelante. Hay una que es bien común, bueno, no común, pero sí hay que tomarla mucho en cuenta, y es esta. El síndrome del dedo blanco. Esto que está en pantalla normalmente pasa o le llega a pasar a las personas que usan herramientas de poder. Entonces estamos hablando de gente de la construcción. Y comienza con esta manifestación, que es que los dedos se te empiezan a poner blancos. Entonces hay muchas personas que se lo atribuyen al guante. Es que uso todo el tiempo el guante, entonces me suda la mano. Porque sí, si a ti te suda la mano o el pie, hablando de las botas, se te pone más blanco el pie en este caso, ¿no? O los dedos. Y hay gente que lo confunde. Entonces pasa el tiempo y llega un momento en que la tonalidad de blanco cambia a negro. O sea, empieza a cambiar. Obviamente si alguien no hace nada es porque de plano no se conoce, ¿verdad? Pero llega a suceder, digo, ahí están las imágenes. Entonces ¿qué pasa médicamente hablando? Acuérdense que la sangre circula por todo nuestro cuerpo, incluyendo nuestras extremidades superiores, los dedos, las falanges. Cuando tú estás utilizando una herramienta de poder, me voy a un taladro, la vibración es tan alta, la frecuencia es tan alta,
que la sangre ya no llega hasta la punta porque tú le estás regresando. ¿Tiene sentido, no? O sea, tú estás regresando la sangre, no estás dejando que llegue a la punta del dedo. Ahí está el ejemplo. O sea, vean esto. Y se muere. Y te lo tienen que cortar, te lo tienen que amputar. Pero obviamente para que esto pase es porque, no sé, no te bañas, siempre andas sucio, no te diste cuenta. O sea, tendrían que pasar cosas extraordinarias para que esto suceda. Pero ya cuando llega a estar blanco, llegas a perder sensibilidad. Y hay otras cosas que aquí me brinqué. Por ejemplo, dice, bueno, la necrosis, lo acabamos de ver, tendinitis, tenosivitis, contractura de Dupuytren, perdón, Dupeyron, es un actor, donde empiezas a perder movilidad, empiezas a perder flexibilidad, los dedos se te empiezan a cerrar porque las articulaciones se endurecen. Entonces son trastornos musculoesqueléticos, por eso digo que lo asocio con ergonomía también, hablando de repetitividad. Cuando haces movimientos repetitivos, vibramos, hacemos que el cuerpo, en este caso las extremidades superiores, vibren. Y esas dos disciplinas se chocan porque compaginan, a eso voy, ¿vale? Nada más que no tenemos norma de movimientos repetitivos. Cuando salga la posible norma de movimientos repetitivos, que lo más seguro es que sea 36-2 de la Secretaría de Trabajo, debe de hablar de cosas de estas, ¿sí? Del uso de herramientas de poder, y ahí se van a casar ahora sí las dos disciplinas. Bueno, los dos temas más que disciplinas. Vibraciones con movimientos repetitivos, que es un agente físico con un factor de riesgo ergonómico. Entonces, hay desprendimiento de retina, hay alteraciones del sistema nervioso central. Pregunta, nada más contéstenme si sí o no. ¿Han sentido que su teléfono vibra y no vibra? O sea, no está vibrando, pero tú sientes que vibra. ¿Les ha pasado? Te lo traes en la bolsa, más a los hombres porque lo traen en la bolsa, y hasta lo sacas y lo checas y, ¿qué onda? Ah, bueno, ¿qué crees? Tu sistema nervioso central ya está, ya está alterado. Cuando tú sientes o escuchas que vibra, ya tienes broncas acá, ¿eh? Ya estás. ¿Por qué? Pues porque lo usamos todo el tiempo. Entonces se vuelve algo natural, entre comillas. Bueno, hay que dejarlo un poquito de lado, hay que dejarlo lejos de nosotros en algún momento, porque recordemos que esto se mueve con microondas y las microondas nos afectan las neuronas, que son las células de nuestro cerebro. Entonces, prohibidísimo poner el celular bajo la almohada. Y saben que hay gente que lo hace. Ya con ponerlo en el buró, ya estamos también haciendo cosas que no están tan, porque el teléfono está mandando y recibiendo señales todo el tiempo mientras esté prendido y está nuestra cabeza junto. Entonces, aquellos que se lo ponen abajo de la almohada, porque conozco, aguas. Lo que estás haciendo es matando neuronas. Y acuérdense que las neuronas no se regeneran. ¿A qué distancia es recomendable que se ponga? Más de 1 metro. Y no lo hacemos. ¿Por qué? Porque pues es mi herramienta, lo quiero tener cerca, porque aparte es para comunicarme. Entonces, ese tipo de daños, todavía faltan unos 10, y se van a acordar de mí, de 10 a 15 años, para que los que empezamos a ocupar celular hace 20 años, empecemos a tener secuelas. Hay cosas que no están demostradas todavía porque no ha pasado el tiempo de incubación. Apenas se cree que va a pasar. Bueno, cuando llegue el momento, pues va a haber ciertas personas con problemas neuronales de algún momento, de alguna forma. El mismo uso del celular, vamos a llegar a tener atrofiados otros dedos porque ocupamos dos, pero para eso necesitan pasar 30, 40 años para que puedan las cosas salir a la luz, ¿no? Y esto pues no es la excepción, el uso de los dispositivos. Bueno, fíjense, vibraciones de cuerpo entero, ok, son efectos. Reconocimiento, ya hicimos un ejemplo de un reconocimiento. Tenemos máquinas que pueden vibrar y que pueden hacer que el piso vibre, pero les digo, ese tipo de vibraciones normalmente se desprecian. Todo lo que entre por los pies, por el tipo de calzado y porque el piso, pues normalmente es una superficie grande y se distribuye, normalmente se desprecia. Se puede medir, pero las mediciones te van a dar realmente bajas, ¿no? Y en este caso, pues un laboratorio te lo va a cobrar.
Bueno, los montacargas, hablando de los equipos. Aquí tenemos máquinas. Esto lo pueden ver en la ficha Lo técnica del equipo. recomendable es entonces que ese tipo de vibraciones se desprecie, no así la de los montacargas. De pies, sí, en montacargas. Glúteo y espalda, no. O sea, los pies en montacargas, los pies parado, se pueden despreciar. Los puedes medir, pero te van a salir muy bajos. Y te los van a cobrar. Pregunto por lo de las prensas, porque donde yo trabajo sí manejamos prensas. Y efectivamente, cuando da el golpe del prensado, pues se siente, ¿verdad?, el golpe en los Al final pies. lo puedes medir. Al fin, y se los dije hace rato, y yo estoy cayendo en una contradicción, pero estamos a tiempo de regresar al barco. Tú no puedes decir que no te aplica, porque yo lo estoy haciendo, si no lo mides. Entonces, mídanlo. Al final, lo más seguro es que la medición va a ser tan baja que va a ser despreciable. Pero mídanlo. Y Pero así ya no entonces, es, ya no es nuestra perspectiva, es a través de un laboratorio. pero lo que entonces sí podemos hacer es lo mismo que mencionábamos hace rato. O sea, si tienes varias prensas, medir la que consideres que es el peor escenario, la más grande, la de Y mayor si esa sale tonelaje. despreciable, pues las demás igual, ¿no? Si esa te sale con algún valor que dices, oh, entonces podrías aventarte el show de hacerlas todas. Porque a lo mejor en algún momento también coinciden las vibraciones de 4. Habría que ver la sumatoria, porque al final son vectores. Entonces, mídanlas, mejor, mídanlas y de ahí toman ya una decisión, ¿no? Es lo mismo, la autoridad, tú no le puedes decir a la autoridad, no, es que yo creo, no, no, a ver, no. A mí demuéstrame con un estudio si te aplica o no te aplica. Demuéstrame con un estudio si rebasas o no los límites permisibles. Sí me aplica porque sí tengo equipos y maquinaria que vibra, pero no rebasa los límites. Entonces no tienes que volver a repetirlo, nunca, al menos que cambies las condiciones originales. Traemos equipo nuevo, modificamos el piso, tenemos otras herramientas, shalala. Bueno, pero lo más seguro también es que si tú vas a actualizarte, pues es porque vas a tener cosas más nuevas, obvio, y que los diseños de ingeniería aplicado a vibraciones van a ser menores. O sea, un rotomartillo que compres hoy es vibra mucho menos que uno de hace 15 años. Y hay gente que tiene ahí en su casa los ejemplos, tiene las herramientas. Desde que las usas, desde que la aprendes, desde el ruido hasta la vibración es muy distinta. Los mangos antivibratorios de las herramientas 2024. La que tienes de hace 15 años, pues ya tiene hasta cinta de aislar, pues obviamente no es lo mismo, ¿no? Pero los estudios normalmente cuando tú no modificas la instalación o el proceso, no los tienes que repetir. Y vibraciones es exactamente lo que les estoy comentando. Entonces, aquí hay muchos equipos que algunos de ustedes reconocen, a lo mejor algunos no. Y lo que te maneja esta presentación, pues es las vibraciones, pues sí, la aceleración que manejan esos equipos. Esto lo vamos a encontrar en la ficha técnica. Y van a ver lo fácil, y lo pongo entre comillas, que es esta norma. Nada más que muchos le tienen el recelo que les dije al principio porque creen que es complicada. Bueno, es complicada si nadie te la explica, como cualquier cosa. O sea, si tú abres la norma 18 en su momento, la cerraste, y si tú abres la de iluminación, la cerraste, hasta que tomaste un curso, viste un video o alguien te lo explicó, pues ya se empieza a aclarar un poquito el panorama. Realmente van a ver lo fácil que es, al menos lo que la norma nos pide, les digo, porque lo que la norma nos pide, se los dije hace rato, es esto, más lo que se hace en otros países. No me va a dar tiempo de verlo por el tiempo, lo más seguro, pero lo que la norma nos pide, sin problema lo vamos a ver. Entonces, en el manual, en la ficha técnica del equipo, te va a decir las vibraciones. Que en teoría, pues si me dice que la moladora está entre 1 y 15 metros por segundo de aceleración, pues si yo mido, ¿verdad? Pues me debe dar un rango entre 1 y 15. ¿Cuál? No sé. Depende de varios factores, pero aquí dice que se me hace el rango muy grande, pero no sé de qué dependería esa diferencia de aceleración. Pero la ficha técnica, insisto, del equipo es la que te va a dar ese dato. De ahí se sacaron estos datos. Como las herramientas ya más pequeñas en este caso, pues tienden a tener más aceleración, si se dan cuenta, ¿vale? Porque tienen más fuerza, porque son
más cercanas a nuestro cuerpo porque necesitas las dos manos y pues son más peligrosas obviamente para nuestro cuerpo. En los camiones, pues dijimos que son relativamente bajas, ahí están los ejemplos, un montacargas de gasolina, 0.5 metros por segundo, tracto camión, obviamente en condiciones normales de operación. O sea, me refiero a condiciones ideales, pero no normales, ideales. Es que nosotros, nuestro piso está a todo dar, pero salimos a la calle porque ahí es donde cargamos. ¿Se han visto que luego hay maniobras que se hacen incluso en la calle? Y el piso de la calle no está bien. Entonces, cuando tú haces un análisis, los debes de hacer en condiciones normales de operación. ¿Qué es eso? Como lo haces tal cual. Si tú le dices al cuate no, es que nosotros lo hacemos aquí adentro, donde todo es planito, y no es cierto, la medición va a ser errónea. Y aquí acuérdense que estamos hablando de la salud del trabajador. Si tú engañas al evaluador, no lo estás engañando a él, te estás engañando a ti mismo. Porque si tú no tienes los datos exactos del estudio, el trabajador se puede enfermar. Y si se enferma, pues va a ir al IMSS. Y si va a ir al IMSS por una enfermedad, pues se va a llenar el ST9, que es para enfermedades de trabajo, va a venir una investigación, va a salir procedente y obviamente tu prima de riesgo va a aumentar porque se va a calificar. Entonces va a ser dinero. ¿De qué te sirve que engañes, que ahorita te ahorres 5,000 pesos cuando vas a pagar $500,000 de prima de riesgo, por ejemplo? Más los gastos del cuate si es que algo sucede, ¿no? Y eso con cualquier cosa que hablemos de seguridad y salud o de las 45 normas de seguridad y salud en el trabajo que tengamos. Es exactamente lo mismo. Nada más que en algunos son accidentes, en otras cosas son enfermedades de trabajo. Cuando es accidente se llena el formato ST7, cuando es accidente de trabajo se llena el formato ST9. Y eso es para que el IMSS haga lo suyo, que es investigar, deslindar responsabilidades y ver si procede o no el riesgo de trabajo, llámese accidente o enfermedad. Bueno, me brinco esta parte y nos vamos a la evaluación. Ok. Bueno, miren, aquí dice que la evaluación se debe hacer cada 2 años o si se modifican las tareas. Pero realmente, si no cambian las condiciones, pues lo más seguro es que los equipos... Ah, claro, no puedes estarte 10 años, es que, bueno, sí puedes, porque sí lo hacemos. 10 años con el mismo montacargas, 10 años con el mismo rotomartillo. O sea, la teoría es no, porque tienen un tiempo de vida, pero ya sabemos lo que sucede. Entonces, por eso nos pide que hagamos los estudios. Pero si tú haces los estudios y a los 2 años, 3, o a los 4, o a los 6, pues se supone que ya cambiaste de equipo, se supone, o ya le cambiaste piezas, están en un mantenimiento constante, pues no vas a rebasar los límites iniciales. Lo más seguro es que no. Pero si no le das mantenimiento, si tienes, como dijeron hoy en un curso, si tienes el montacargas del año 1900 Carranza, bueno, pues entonces en algún momento va a darte mediciones distintas, ¿sale? Y eso sin hablar de la edad del trabajador, que ese sería otro factor que la norma no menciona. Aquí no maneja en ningún momento la edad del trabajador. Quiero pensar que la norma de ergonomía, cuando salga, la de movimientos repetitivos, sí nos va a dar una tabla similar a la de la 36-1, pero también es una hipótesis que pues, no sé si se va a comprobar hasta que tengamos la norma en las manos, ¿no? Bueno, ya dijimos que vamos a calcular el NEP, ahorita lo vamos a ver cómo se hace. Y bueno, extremidades superiores, extremidades de cuerpo entero, cómo se ponen los sensores. Ya más o menos platicamos esto, les dije que tiene 3 puntas, el X, Y, Z. Esto ya lo vimos de alguna manera. No me quiero perder aquí. Aquí está. Y aquí es donde la norma empieza a complicarse, pero se complica porque le gusta a la Secretaría complicarnos la vida. Miren, desde aquí, no es lo mismo ver esto a ver esto de aquí. Si me preguntan cuál se ve más complejo, yo digo que este. Bueno, esto es como te lo dice la norma. ¿De dónde saca el J? ¿De dónde saca la X, Y, Z? Ya vimos, pero le pone una letra J. Bueno, hay otras literaturas le ponen como el ACGIH, que es un libro de la Asociación de Higiene Internacional, de Higienistas Internacionales, que se basan las cuestiones más
actualizadas, obviamente hablando también de vibraciones en el mundo, lo maneja con otros términos más amigables, vamos a llamarle así. La H viene de hand. Hand, ¿qué es? Manos. Entonces, ¿por qué le ponen una J? Aquí es donde empiezan a complicarse las cosas. Bueno, la otra literatura la maneja como H y está bien, pero bueno. Ok, entonces, extremidades superiores. Vamos a empezar con extremidades superiores con frecuencias altas, ¿se acuerdan? Bueno. La norma nos trae algo como esto. Son tablitas que podemos buscar en la norma y nos trae normas como esta. No, no es cierto. La tabla es más o menos como esta. Déjenme explicarles esta parte. Me regreso acá. Resulta que nuestra norma es tan obsoleta, o los datos que tiene son tan obsoletos, digo es 2001, ya tiene muchos años, la información que tiene es tan obsoleta que las tablas actuales internacionales son distintas a la de nuestra norma. Entonces se tiene que hacer una corrección, que aquí le llaman ponderación, ¿sale? Y esa corrección es simplemente hacer esta operación. Si la norma dice que la herramienta me da 10 Hz, lo voy a multiplicar por mi factor de ponderación o de corrección. Entonces, 10 metros por segundo por 1, y en este caso, pues se queda igual. Así es como la norma lo maneja con estas tablas. La realidad es otra, porque las tablas correctas traen otros valores. Pero estos valores, que es a partir de un ISO 5349-1, solamente lo ocupan, o sea, estos factores de ponderación actualizados los ocupan los laboratorios. Nuestra norma nos da cosas obsoletas, que son estas. O sea, si nosotros empezamos a comparar el factor de ponderación 1 por 1 contra la tabla de la ISO, simplemente no son los mismos valores. Varían por décimas, pero no son los mismos. Entonces ahí tenemos un gran problema con la norma actual. ¿Esa norma necesita actualización? Sí. Y se tiene que basar en estas tablas. No quiero ahorita que nos metamos en más broncas, les digo. Vamos a hacer un ejemplo. Yo ya le puse los sensores en extremidades superiores a un trabajador, como lo vimos ahí en la imagen. Y me salen las mediciones que tenemos aquí. X, 1.21 metros por segundo en mano izquierda y en mano derecha 1.74. En Y, otros datos y en Z, otros datos. Ahí los tienen. ¿Quién me dio esos datos? Un equipo a través de un sensor. Simple, ¿eh? Me dice la tabla. Bueno, vamos a ver. Si alguna de tus resultados está por fuera de estos valores, entonces vamos a tener problemas. Dice aquí, para una medición de exposición a vibraciones en extremidades superiores, dado que el trabajador se expone con ambas extremidades mientras utiliza el taladro, para hacer la evaluación se utilizan equipos con ganancia de respuesta humana o vibraciones en extremidades superiores, obteniendo los siguientes resultados. Ya lo tengo. El tiempo determine los resultados de límites permisibles. El tiempo de exposición es de 3 horas. O sea, el trabajador usa el rotomartillo 3 horas. Necesito el tiempo de uso y necesito los datos del laboratorio o del estudio. Ahí los tienen. Entonces, yo lo que tengo que comparar, si me dice 3 horas, yo me tengo que ir a la tabla de 3. ¿Dónde está 3? No tenemos 3 aquí. Entonces, ¿en cuál me quedo? Ah, perdón, acá, horas. No tenemos 3. ¿En cuál me quedo? ¿De 1 a 2? No. ¿De 2 a 4? De 2 a ¿Cómo ven? 4. De 2 a De 2 a 4. 4, ¿no? Y aquí está la mitad del 3, ¿no? Entonces me quedo aquí. Y dice que para que sea peligroso, debe ser menor a 6 metros por segundo. ¿Cómo ven? ¿Estoy por debajo o estoy por encima de lo que la norma pide?
Por debajo. Estoy por debajo. En ningún, bueno, este sí llega a 2, ¿no? Iba a decir, ninguno llega a 2. Bueno, ninguno llega a 2.5. Aquí me pide hasta 6. Entonces, no tengo problema. Mi trabajador está seguro. Preocúpate si cualquier valor, el que quieras, rebasa el 6 por las 3 horas de exposición. Obviamente las horas de exposición son importantes y es un dato que pues no habría que mentir, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo utiliza el trabajador esa máquina? Es que la utiliza en la mañana un rato, en la media, güey, también se puede calcular eso, lo vemos al final, ¿sale? Pero bueno, que es el famoso net, ahorita lo vemos, bueno, al final lo vemos. Eso es lo que nos pide extremidades superiores. Pregunta, ¿dónde está lo complicado? Entonces el laboratorio me da este dato, yo lo comparo y se acabó. Ahora, ¿qué pasa si estoy por encima? Pues debes de trabajar en controles de tal forma que en una segunda evaluación bajes de 6, si es que sigues con las mismas, con el mismo tiempo de exposición. Ahora díganme, ustedes díganmelo porque yo no lo sé. En una construcción, en una obra, ¿cuántas horas usa un chalán, un esmeril? No sé, una herramienta de poder. ¿Cómo? ¿Cuántas horas? Díganme un dato. Dependiendo de la actividad, No sé, díganme un dato. A veces es 3 horas. hasta 8 horas. A mí me ha Ok, tocado hasta 8 horas. ok. Me quedo hasta 8 horas, entonces estaríamos aquí y ya bajamos de 6 a 4 metros por segundo. Seguimos estando dentro con estos datos. Lo más seguro es que sea un equipo, ¿qué decía? Decía el equipo, un taladro, ¿no? A ver, vamos a ver, según la ficha técnica del taladro, ¿cuánto da? Taladro, 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 taladro. Entre 6 y 35, hablando de este, ¿no? La norma nos pide 6, o sea, en el más bajo de estos. Pero sí puede haber taladros que te den más. Entonces ya no cumpliríamos con las horas que tenemos ahí. Si es que nos da un 7, un 8. Pero bueno, entra en este rayando, ¿eh? En este también entraría. Entonces, más o menos, estas tablas tienen relación con la tabla de la norma, más o menos, para que vean cómo se va casando la información. Bueno, entonces ya está. Aquí hay otro ejemplo. Pero, por Mismo, ejemplo, ahí, doctor, en el caso de lo que acabas de mostrar, un taladro que te da 36 metros por segundo, ok, pues aquí ya te dice que incluso menor a 1 hora, o sea, ya rebasaría el límite, ¿no? por supuesto. Entonces, lo más seguro es que sea un taladro muy viejo, un taladro que ya no tiene un mango que te atenúe. O sea, van a ser factores de ese tipo, que se dan. O que la calidad del taladro, pues no es, digo, también ustedes saben que hay marcas, modelos, pues compraste uno no tan bueno, pues te va a vibrar más que uno bueno. Porque acuérdense que también pagas calidad porque pagas diseño de ingeniería y eso va de la mano con la seguridad y la salud. Pero eso cuesta. Eso es algo que a veces se nos olvida. La seguridad cuesta y la salud cuesta. Nadie está diciendo que este negocio sea para gente que no quiere invertir o no tenga dinero, ¿eh? Porque si no lo haces, entonces la seguridad y la salud de los trabajadores están comprometidas y te va a salir más caro el caldo que las albóndigas. Y eso es una ley aquí donde quieran. Por ahorrar de 3 pesos, ahora voy a pagar 5. Bueno, fue tu decisión. Aquí está el ejemplo, precisamente. Y por eso los rangos, porque no te dice qué modelo. Entonces, son rangos que puede tener ese equipo. ¿Por qué tan disparatados? Lo más seguro es que la calidad del equipo. Entonces, miren,
otro ejemplo, mismas 3 horas, porque aquí no me dice tiempo, pero mismas 3 horas, tenemos otros datos. Entonces, 3 horas, sigo acá. ¿Cumple o no cumple? En la mano derecha, eje X y Y, No. no, ni la mano izquierda en el eje, perdón, Y, Z, y en la izquierda en el eje Z, no. Ok, aquí no hay que ser tan específicos. Con un valor esté por arriba, no cumples. No cumple. Con un valor, el que quieras. Aquí en este caso son 3, ¿no? No cumple. Sí. Ah, no, sí, 3. Mano derecha, y los 2 Zetas. Ya, con uno que no cumpla, no cumple. Seguimos en extremidades superiores. A ver, ¿qué horas son? Sí, me puedo meter en broncas. A ver. Déjenme ver cómo se los puedo explicar rápido. Ok. Ok. En la evaluación internacional, aquí está la bibliografía, en los TLBs y BASE, que son límites permisibles, de químicos, de ruido, de vibraciones, de temperatura, de todo lo que tenga que ver con higiene. Este libro, que se actualiza cada 2 años, me parece, te maneja lo más actual en higiene. Nuestra norma es 2001, entonces ahí empiezan a ver la disparidad de esto, ¿no? ¿Y qué te dice? Bueno, se basa en una ISO, que es la 5349, y van a ser extremidades superiores, mano derecha, mano izquierda, vía de ingreso, eso ya lo platicamos. Bueno, y nos maneja una fórmula, que es esta que está aquí. ¿Sí? Si nosotros sustituimos los valores que yo tengo, aquí tengo la aceleración en X, la aceleración en Y, la aceleración en Z y el tiempo, lo meto en la fórmula. Si se dan cuenta los valores, métanlos en la fórmula. El X lo elevo al cuadrado, el Z lo elevo al cuadrado y el Y lo elevo al cuadrado. Y todo eso lo elevamos a la 1/2. Es una fórmula que ya está establecida y nos da un valor, vamos a dejarlo así, en un valor promedio. Tengo un tiempo de exposición, aquí ya cambió, hace rato era 3, aquí son 2. Bueno, ese valor promedio me sale de 6.58. Y el límite máximo permisible, según esta tabla, ahorita se las explico, es de 10. Entonces, si yo me voy al tiempo de exposición de 2 horas, ¿por qué sale 10? Ah, fíjense, porque si yo me voy aquí a 2 horas, este es el 2, y yo subo, donde se junta la curva es con 10. Por eso es mi límite permisible, por 2 horas de exposición, una aceleración de 10 metros por segundo. ¿Sí se dan cuenta de esto? 2 horas, 10 metros por segundo. Si a mí el resultado de esto me salió 6, pues estoy por debajo del nivel de acción. Perdón, del límite permisible. O sea, ¿dónde está 6? 6 está aquí. Aquí. Pregunta, ¿esto que expliqué quedó claro? Tenemos una fórmula. Yo meto los datos del laboratorio de la fórmula y me dará un promedio. La norma no nos pide promedio, nos dice que nos vayamos 1 por 1. Aquí me pido un promedio. ¿Esa parte quedó clara? Porque aquí viene la parte interesante. Pero necesito saber si eso quedó claro. Ya me quedé sin señal como los del América al rato. ¿O ya los perdí en la última curva o qué pasó? No, Inge, sí vamos bien. Ok,
Bueno, ya con una que me contestes porque estoy haciendo mis cosas. Bien. Bien. ¿Cuánto me salió otra vez acá? ¿Cuánto me salió mi resultado? 6.58. Me dice que mi límite permisible son 10. Ok. Entonces yo estoy en 6. Pregunta, ¿el 6 está abajo del límite? Ya dijimos que sí. Pero está abajo del límite de acción o encima del límite de acción, el 6. Observen el 5, ¿dónde llega? Con 2 horas. Por arriba. Está por arriba. Encima. ¿Eso qué quiere decir? Que si estás por encima del límite de acción o del nivel de acción, tienes que aplicar controles. Si estás por debajo del límite de acción o de la curva, no hay bronca. Pero en México no te dice eso. O sea, aquí te dice que tienes que hacer algo incluso abajo del límite permisible. El límite permisible es 10, pero en 6 punto y cacho tienes que aplicar, o sea, en este rango, en todo esto que está aquí adentro, tienes que aplicar controles. Y eso la norma mexicana no te lo dice. Por eso se los dije hace ratito, la norma mexicana es esto, las internacionales es esto. ¿Realmente quieres hacer salud proactiva? Tienes que ocupar los TLVs. No hay de otra. Hablando de vibraciones. Y lo mismo pasa con otras disciplinas, hablando, se los dije hace rato, de otras agentes, de ruido, vibración, temperaturas, iluminación. ¿Vale? Entonces, bueno, no quiero hacerlos más pelotas, seguimos en extremidades superiores. Porque qué, a ver, vamos a comparar esto con la norma. 2 horas, 6.58, ¿ok? 2 horas, 6.58. ¿Cómo lo interpretan? Miren, 2 horas, ¿dónde lo pongo? ¿De 1 a 2 o de 2 a 4? Desde ahí ya tenemos bronca. 2 horas. ¿En cuál rango te quedas? ¿De 1 a 2? A ver, se las cambio. Por De 1 a 2. conveniencia, si tienes un resultado de 6.48, ¿por cuál te quedas? De Por 2 a 4. conveniencia. No. Tienes 6 De puntos 1 a 2. de 1 a 2. Entonces ya desde ahí tenemos broncas. ¿Se dan cuenta? Pero por prevención. Por prevención, vete al de 4. Entonces no cumples. Y está bien. Pero ¿qué tal que nos hubiera salido 5.5? A ver, contesta en mesa. Vamos a quedarnos en esta línea. Vamos a quedarnos aquí. Y nos sale 5.5 el resultado. ¿Cumplo o no cumplo según esto? Sí. Sí, cumplo. ¿Ok? Sí cumplo. Y si nos vamos a la curva que vimos, en el 5.5 también ya tienes que hacer por 2 horas, sería por aquí arribita, ya tendrías que hacer algo. Entonces, lo único que quiero que vean es que la metodología internacional te da un nivel de acción donde tú ya tienes que hacer cosas. En la mexicana no te dice nada. Porque si a mí me sale 3 por 2 horas, bueno, pues ya estamos por debajo y no tenemos que hacer gran cosa. Pero el límite de acción que está por debajo del límite permisible, en ese rango la gente se puede lastimar. No es necesario que atravieses esto para que se lastime. Aquí ya pueden pasar cosas. Hay que hacer cosas. Eso es lo que la norma mexicana no nos explica. Bueno, no quiero hacerlos más pelotas con esto. Vámonos con extremidades, porque hay una europea, hay una tercera, pero ahorita no es el caso. Miren, aquí hay un ejemplo del NEF que nos pide la norma. Dice, bueno, el NEF, esta fórmula de la norma, el NEF es igual a la sumatoria del tiempo por la aceleración al cuadrado entre la sumatoria del tiempo. Entonces, un trabajador se expone 2 horas, de 1 a 3 son 2 horas, a 2 metros por segundo en una fuente. Luego descansa y luego se expone 3 horas
a 4, ¿ya vieron? 3 horas a 4 metros por segundo. Entonces, ¿qué debes de hacer? Aplicar esta fórmula. Por eso debes de conocer, pues, el ritmo de trabajo válgase la redundancia, del trabajador, para poder hacer lo que la norma te pide, que es el NEP. Digo, aparte de las extremidades superiores, eso ya lo vimos. Ahora te pide el NEP de extremidades superiores. Porque hay gente que ocupa la roladora en la mañana, luego ocupa la motoconformadora y luego ocupa el taladro, ¿sí? Tienes que saber los tiempos de exposición. De entrada, los tiempos. Ya la intensidad la va a medir el laboratorio, pero él no tiene la información de los tiempos, esa la debes tener tú. Un promedio, también sé que hay actividades muy diversas, pero un promedio. Aquí sí en la construcción se complica, pero en lugares donde se existe el mantenimiento, pues normalmente se sabe qué se hace y cuándo se hace porque el mantenimiento es programado. Bueno, entonces tú sacas pues tu información y aquí está. Otra vez, el primero fueron 2 horas, estas 2 horas son estas dos. ¿A qué intensidad dijimos esas 2 horas? A 2. A 2 metros por segundo. Es una sumatoria, más la que sigue. 3 horas, ¿a qué intensidad? 4 metros A por 4 segundo. metros. Y todo eso lo elevas al cuadrado. Aquí está. ¿Vale? Entre el tiempo. La sumatoria del tiempo. ¿Vale? Que es 2 más 3. ¿Por qué 2? Pues este 2 más 3 me da 5. Si tú haces la operación, te sale 3.34 metros por segundo. Eso es lo único que te pide como nivel de exposición a vibraciones, que es el NEP, es el promedio. ¿A cuánto en promedio estás durante tu jornada de trabajo? Y también, si se dan cuenta, es un dato muy, muy sencillo de obtener. Nada más necesitas información. Adelante, Ari. Doc, una pregunta. ¿Y cuando la exposición, por ejemplo, no es en horas, cuando son minutos solamente? Te vas depende, si es, lo vas a redondear. Si es de más de media hora, te vas al 1. Si es de media hora, no lo tomas en cuenta, lo desprecias. Ok, gracias. 1 hora 25 se queda en 1 hora. 1 hora 45 se va a 2 horas. ¿Sí? ¿Más o menos? Sí, Doc, gracias. Ok. Bueno, vámonos entonces ahora a... Bueno, eso ya lo vimos. Vamos a extremidades superiores, a cuerpo entero, perdón. Y esto ya lo platicamos un poquito. Y aquí pasa algo interesante que ahorita les voy a mostrar. Así es más o menos cómo se pone el sensor, porque vamos a medir glúteo y espalda, ¿se acuerdan? Vamos a medir glúteo y espalda. Entonces, esta tabla es de la norma y te maneja tiempos de exposición y frecuencias en tercios de octava. Esto es algo muy similar a ruido, nada más que ruido son bandas de octava, aquí son tercios de octava, pero es para tener un rango de frecuencias, nada más. Sería una locura tener 1, 1.1, 1.2, 1.3 y no. Tenemos frecuencias más separadas para tener datos, pero no tan precisos, por así decirlo. No tan seguidos, más bien. Bueno, tenemos tiempos de exposición. Esta tabla es para Z, aquí está. Esta tabla es para Z, y la pueden buscar en la norma. Y tenemos otras tablas que son para X y Y. ¿Por qué son diferentes? Ahorita les digo por qué son diferentes. Quédense con que son 2 tablas, una para X y otra para X y Y. Bueno. El origen de las tablas es un origen militar, por cierto. Estos son los valores que en la milicia, por ahí de la Segunda Guerra Mundial, se empezaron a utilizar. ¿Qué hacían obviamente en Estados Unidos? ¿Qué hacían los militares en Estados Unidos? Ellos ya sabían que sus soldados se lastimaban por el uso de las metralletas, por el uso de los tanques, de los aviones, pues ya saben. Entonces empezaron a sacar tablas de ponderación, como lo vemos en pantalla, y al final se quedaron
con la más baja. Quedémonos con eso. Se quedó con la más baja, que son los datos, punto 630, que son los datos que tiene nuestra norma, punto 630 por 8 horas, que es el promedio de trabajo, ¿no? Si se dan cuenta, punto 56, punto 56. O sea, el origen, este es el origen de las tablas, que eso obviamente se explica un poquito más en un curso de la 24. No estamos en un curso de la 24, es solamente una plática de la 24, pero el origen es militar, quédense con eso, y ellos se quedaron con el dato más bajo, donde la gente se lastimaba menos, y está bien, al final es una referencia, son eso nada más. Bueno, entonces, miren, el laboratorio nos va a dar cosas como esta que está aquí, y me dice que en la frecuencia de un hertz, por 8 horas de trabajo, no es cierto, son este es el resumen de las tablas de acá. 63, 56, 50, 63, 56, 50. Sí, estos son los resúmenes de las tablas. Estos son los valores de laboratorio. En X, Y y Z. ¿Qué tengo que hacer? Lo mismo que hicimos hace rato, hacer una comparación. Entonces yo me voy frecuencia por frecuencia y tengo que ver que lo que me dio el laboratorio en espalda y glúteo no supere lo que tengo aquí. Pues vámonos uno por uno. No vamos a hacer todos, pero vamos a por el primero. En la frecuencia de un hertz tengo punto 125 en Z. Mi límite es punto 63. Cumplo. O sea, no tengo problema. En X, punto 10, punto 24. En Y, punto 13, punto 24. En la frecuencia de un hertz no tengo bronca para espalda. Y así me voy con todos. Si lo quieren ver, dame un segundo, Jim. Si lo quieren ver así de reojo, según yo, este ejemplo no sobrepasa los límites de la norma. Ahora sí, adelante, Jim. Jim King. ¿No? Bueno, pregunta de lo que les acabo de comentar. Estos son los valores de referencia de la norma. Esto es lo que me dio el laboratorio. Todos estos datos deben de estar por debajo de estos, a la frecuencia que corresponde. Y cumplo. Eso es todo. ¿Alguna pregunta? O sea, ahí el resultado es directo. Es directo. Sí. Porque estamos tasado a 8 horas. En el otro podíamos jugar más con las horas, ¿se dan cuenta? Aquí es 8 horas. Sí, digo, ¿por qué 8 horas? Porque realmente hay montacarguistas que están ese tiempo. Aquí sí. ¿O qué les parece un chofer de tráiler? Chofer de tráiler, híjole, pues puede estar más horas trabajando. Bueno, entonces te vas. Esta tabla también está en la norma. Yo me fui a 8 horas porque por las 8 horas de trabajo que dice la jornada laboral, la ley federal del trabajo. Pero ¿y qué tal si son más? Hablando de un chofer. Digo, todos sabemos que hay choferes que se avientan 16 horas o hasta 24. Entonces obviamente va a ser más bajo. Yo me fui a las 8 por un promedio de las horas de trabajo normal, ¿no? En un equipo de ese tipo, en una grúa, en un montacargas. Y así nos vamos a un tracto, pues en una de esas nos vamos a la siguiente línea. ¿Queda claro? Aquí nada más nos dice por 8 horas. Pero si me voy a las 16, digo, no creo que un montacargas lo ocupes 16 horas, pero sí un chofer de un camión, por ejemplo, que tenga que ir de la Ciudad de México a, no sé, a Ciudad Juárez. Y en una de esas, pues son más horas, ¿no? Y eso es todo lo que nos pide la norma. Ahora, si nos vamos al cumplimiento internacional,
es algo muy similar a lo que vimos ahorita. Nada más que en la fórmula, miren, en la fórmula, ahora le ponen un factor de 1.4 a X y a Y a Z no le pone nada. Z dijimos que era el eje que entraba del cuerpo de los pies a la cabeza. En otras palabras, la columna vertebral. Como la columna vertebral hace esto, es un amortiguador, por eso no necesita compensación. Estos son compensaciones. El 1.4 es una constante, no se peleen ahorita de dónde sale. Pero ¿por qué Z no la tiene? Porque la espalda nos amortigua. Esa es la justificación. Los hombros no, el pecho no, hombros no, pecho no, pero la espalda sí. Por eso no lleva el 1.4 que tiene aquí. De ahí en fuera, todo es exactamente lo mismo. Tengo los valores, este es el ejemplo, aquí está. Tengo valores en X, tengo valores en Y, tengo valores en Z. Tengo el tiempo de exposición. Fuente, cosechadora forestal. ¿Han visto las máquinas esas verdes? Marca John Deere que andan en los campos sacando trigo. Bueno, es una de esas. Entonces, yo tengo los 3 ejes que ya me dio el laboratorio, los meto en la fórmula y tengo un resultado de 5.82 metros por segundo. Entonces, lo mismo que hicimos hace rato, vamos a buscar 6 horas en nuestra tabla. 6 horas, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 6 horas, aquí estoy. Subo y me dice cuál es el límite permisible, que es la línea negra, continua. 1. 1, ¿no dije? ¿Un qué? Sí, ¿un qué? Metro por segundo. 1 metro por segundo. Y mi promedio es de 5. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Fuera. O sea, estamos, pero por mucho, estamos hasta acá. Entonces, esto no es tolerable, pues. El trabajador no puede seguir haciendo eso. Tienes que ver qué haces. Un control, ¿cuál puede ser? Baja tiempo de exposición. 1 hora. Aún así son 3 metros por segundo y tú tienes 5. No hay forma. Le cambiamos el asiento, le modernizamos el asiento, cambiamos amortiguadores, no sé, y esto baja. Ah, bueno, hay que ver si estamos por debajo de la línea negra. Y ahorita olvídense del límite de acción. Estamos súper arriba de la línea negra. Ese trabajo es intolerable. Para que sea tolerable debe estar abajo de lo negro, no importando el tiempo de exposición. Y para hacer cosas y evitar que sucedan cosas entre la línea punteada y la línea negra, que eso es lo que la norma no nos dice. Simplemente nos dice, no hay bronca. Híjole, pero hay que hacer cosas, pero no te dice a partir de cuándo. Estos métodos sí. ¿Vale? Y otra vez, esta información sale de el TLB, que son los límites permisibles de vibraciones, y en este caso es otra ISO, que es la ISO 2331, pero está dentro de este libro. Si me permiten, se los voy a regalar. Nada más denme 30 segundos para que lo encuentre. Está en inglés, pero pues todos son en inglés. Aquí sí no van a encontrar en español. Pero si ustedes le buscan un poquito en vibraciones, ahí van a encontrar exactamente lo que les dije. Ah, tengo el 2024. Se los voy a pasar. ¿No? Chicos, ¿me siguen escuchando y viendo? Sí. Ah, porque me acaban de decir que se fue el internet en la casa, pero... Sí. Ah, es que ya se conectó a mi teléfono. Ok. Bueno, no tengo internet, pero mi teléfono dice que sí tenemos, entonces pues sí tenemos. Ahí les va. Gracias. En una de esas llevamos todo el curso con mi teléfono, como módem. Me voy a quedar sin datos. Ahí está. Me confirman que les hable la versión 2024. Aquí yo tengo que actualizar mi presentación. Una disculpa,
pero ya tengo la 2024. Nada más me confirman que les abre, por favor. Sí, Inge, sí abre. Bueno, ya la tienen ustedes ahí. Ahora, como costumbre de este año, al menos este año lo empecé a hacer, de todos los cursos que me toque dar a mí, vamos a cerrar con la aplicación de los controles utilizando la inteligencia artificial, ¿sale? Entonces, quien guste seguirme lo puede hacer. Por favor, abra su navegador y ponga ahí, vámonos a hacerlo con el básico, con ChatGPT. Y a algunos les va a pedir que entren con su cuenta de Gmail, de Hotmail, de Apple. Normalmente háganlo con la de Gmail y aquí estoy. Ah, no, déjenme cambiar de navegador. Otra vez. Chat GPT. Acabo de estar en curso hoy, por cierto. Tuve en curso desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde en una empresa que da mantenimiento al ferrocarril que anda por todo el país. Tuvimos 3 días por allá y cerramos con esto también. O sea, es un ramo que yo nunca había trabajado, el ferroviario, se me dio la oportunidad y utilizamos inteligencia artificial y la gente quedó maravillada porque les dio cosas que ellos conocen y eso está bien. De hecho, aquí está, miren, seguridad ferroviaria, lo que hicimos hace rato. Pero bueno, les explico a los que no saben, los que sí, pues un poquito de paciencia, porque al menos mientras yo dé un curso, yo voy a cerrar siempre con inteligencia artificial, de aquí en adelante. Bueno, les va a abrir un navegador como de este tipo, puede estar en inglés, puede que no. Y esto que está aquí se llama prompt, aquí vamos a escribir. Entonces yo le puedo preguntar hola y me va a decir que se me ofrece, ¿no? Casi, casi. Bien, ¿y tú? Y me puedo ligar aquí a la inteligencia artificial. Así ya que chingado se me ofrece, ¿no? Ok. Yo no le puedo aventar las cosas de trancazo porque es mi asistente. Entonces la tengo que convencer, lo pongo entre comillas, de que me ayude. Entonces le voy a decir que act- ay, actúa como un especialista en higiene. Le puedes poner seguridad, pero sabemos que no es lo mismo seguridad que salud ni seguridad de higiene. Entonces, entre más preciso seas, mejor. Y me va a decir que sí, porque nunca te dice que no. Por supuesto, ¿qué se te ofrece? Bien. Dame la definición de vibraciones. Movimiento oscilatorio, parte de lo que vimos hace rato, y me da más información. Órale, qué padre. ¿Cuáles son los peligros y riesgos por trabajar con equipos y herramientas que vibren? Y me va a decir todo lo que platicamos hoy, entre otras cosas, por supuesto. ¿Ok? Eh, elabora una tabla de controles de la información anterior. Está pensando, puede ser mi internet. Ya está la tabla. De los daños, ¿se acuerdan? Bueno, ok. Mm, recomiéndame controles por jerarquía para una máquina que vibra, vamos a ponerle así
mucho en mi empresa. No le di nada de información, precisa, a eso voy. Y me dice que controle, que elimine, acuérdense la jerarquía de controles, que elimine la fuente, si puedes, que de controles con ingeniería, instalar amortiguadores de vibración, implementar sistemas de aislamiento, utilizar herramientas y accesorios diseñados que absorban o minimicen las vibraciones, controles administrativos, que normalmente va a ser procedimientos de trabajo o tiempos de exposición, y pues si quieres, equipo de protección personal. Me interesa lo ingenieril, ¿no? Entonces, dame más información, dame más detalles de instalar amortiguadores de vibraciones. Claro que sí. Tipo de amortiguadores, uso de los amortiguadores, instalación adecuada de amortiguadores, ajuste y calibración de amortiguadores. Y tú le puedes rascar más. Dame más información de los tipos de amortiguadores. Y entonces empiezas a sustentar y a fundamentar pues el control ingenieril que estás pidiendo. Amortiguadores de resorte, amortiguadores elastómeros, no sé cuáles sean esos, amortiguadores hidráulicos, eso sí, amortiguadores pasivos y activos. ¿Ok? Esta no la sé. ¿Cuál? La de elastómetros. ¿Qué son los amortiguadores elastómetros? Y si le preguntamos qué es más barato, también nos dice. Ok. De los amortiguadores que me propusiste, ¿podrías darme una relación de costos? Por supuesto. Ahí está. ¿Qué nos tocaría hacer nosotros si tengo ya esta información? Pues solamente comparar y elegir, ¿no? Primero corroborarla, nada más. Lo que te está ahorrando es tiempo de escribir, de pensar, fíjense, de pensar, pero ya que lo tengo, lo leo, porque también me puede decir tonteras. De hecho, estamos hablando de un tema muy específico. Me está respondiendo. Habría que leer que no me saque alguna tontera nada más. Pero para poder utilizar la inteligencia artificial, y hasta ahí lo voy a dejar, tienes que conocer del tema. Sí nos puede ayudar en algunas cosas, pero que tú agarres y lo copies y te lo lleves al Word y lo presentes, te la estás jugando a que algo no sea correcto. Entonces, le puedes pedir, y estoy usando el chat más sencillo. Hay para hacer imágenes, hay para estudiar y leer PDFs, hay para hacer exámenes. Digo, aquí también le puedo pedir. Miren, por ejemplo, mañana, ¿qué día es? Mañana es jueves. Ok, fíjense lo que le voy a pedir. Diseña juntas de 5 minutos de estos temas y elabora un calendario para el mes de junio del 2024. A ver qué me da. En la semana 1, híjole, me dio fechas, qué miedo, ¿eh? A ver, corrobóreme a alguien que el lunes sea 3 de junio. Nada más para ver si es cierto. Así es. Bueno. Que repase los procedimientos de seguridad. Ok. Y el miércoles 12. ¿Por qué miércoles? Ok. Algo a lo mejor no cuadró aquí. Martes 18, jueves 27. No sé, a lo mejor yo redacté algo mal. Hay que trabajar en eso nada más. Pero pues te lo da. O sea, si alguien en mis grupos vuelve a preguntar que le den información o tips para pláticas de 5 minutos, es porque está obsoleto. Punto.
esta cosa te puede dar el tema, te puede dar el subtema, te puede dar el tiempo, te puede dar la fecha, te puede dar lo que tú le pidas. Nada más hay que usarla. Y hay una frase que leí hace poco en un curso de esto que dice, la inteligencia artificial no reemplazará a la gente, pero sí seremos reemplazada por gente que sepa inteligencia artificial. Entonces, los que no la conozcan, bienvenidos, los que ya la manejen, úsenla, y al menos se los digo y lo repito, y ya con eso cierro, mientras yo dé un curso donde lo dé, sea presencial, sea pagado, sea no pagado, yo voy a cerrar siempre con inteligencia artificial de ese tema. ¿De acuerdo? Entonces, lo dejo hasta aquí, chicos, porque realmente ya ha sido una jornada en lo particular pesada. Adelante, Noemí. Y realmente ya acabamos. Muy Lo de buen- la norma nos pide. Dime. Buenas noches a todos. Una disculpa de antemano porque me conecté tarde y no sé si tocaron este tema. Para la selección de las dosimetrías, por ejemplo, tengo un POE de 60 colaboradores que están expuestos a vibración por herramienta neumática y herramienta manual eléctrica. Y esos 60 me pueden manipular hasta 3 herramientas diferentes. Mi pregunta es, ¿la dosimetría tiene que ser para las 60 personas? No, dame un segundo, déjame ver si lo tengo aquí a la mano. Gracias. Mm. Di- Dígame usted. Digo, recuerdo que hablaban hasta del peor escenario, Ujú. pero digo, nada más para estar segura. Sí, déjame ver si lo tengo aquí en la presentación, que no me acuerdo si está aquí. Ok, no, no está como tal, pero lo que normalmente se hace, porque al final es un POE, es muestras representativas. Entonces, sí se puede uno ir al peor escenario. ¿Qué es el peor escenario? Tengo un trabajador que todo el tiempo está operando ese tipo de maquinaria, de equipos, perdón, o herramientas. Yo sé, tengo los tiempos, eso lo habíamos platicado, es un dato que sí debes tener, y lo puedes hacer por puesto. O sea, tengo ayudantes generales y son 40. Ok, ¿cuál es el trabajador que utiliza más tiempo X herramientas? No, pues este. Ok, ¿y qué otro? Que sean de herramientas diferentes. Ah, pues este otro. Ok, y en tiempos es el mismo tiempo, pero diferentes herramientas. Entonces ya tengo dos posibles candidatos o dos candidatos. Entonces, hay que seleccionar por puesto de trabajo quiénes son las personas más expuestas en tiempo y en intensidad. No sé si me explico con eso. Sí, me queda claro, en tiempo Pero y en puedes intensidad. hacerlo y en intensidad por puesto de trabajo. Normalmente en higiene es puesto de trabajo. Área, pues es que pueden ser muchos. Vete por puesto. Dentro del POE, nada más. De acuerdo, muchísimas gracias. ¿Sale? Muy bien. Pues ya, vámonos a descansar, por favor. Y nos vemos pues la próxima semana con quien le toque. Y no sé, Paco, si tienes el dato de cuándo me toca otra vez a mí. Ya puse el Paco a buscar ahorita. Y bueno, espero que les haya entrado un poquito la curiosidad por esta norma. Yo sé que hay gente que a lo mejor nunca la ha tomado, pero pues traté de hacerlo lo más digerible posible. Yo ya no la veo complicada, porque pues ya la he trabajado varias veces, pero se los dije hace ratito, es como todo. Tienes que verlo, te lo tienen que explicar, tienes que ver la película en su defecto, en su momento, hablando de cualquier otro tema, pues para entenderlo un poquito más. Y si nosotros estamos en esta disciplina, pues debemos de conocer de seguridad y de salud en el trabajo. Y dentro de salud en el trabajo, pues están las vibraciones. ¿Sale? Ahora sí que diría una película, quieras o no. Y si se dan cuenta por las herramientas que vimos, muchos todos los días conviven con ellas, indirectamente, hablando de ustedes, pero muchos directamente. Y normalmente es la gente que está más desprotegida, normalmente.
Bueno, Paco ya no me dijo nada, pero bueno, estamos en contacto, chicos. Que tengan excelente noche. Y nos vemos luego. Gracias, Doc. Buenas noches. Muchas gracias. Luego. Gracias, hasta mañana. Gracias. Bye, bye. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Bye, bye, Paco. Saludos. Buenas noches a todos. Buenas noches. Hasta mañana. Bye, bye.